Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. Les recordamos, no olviden colocar sus nombres completos en el usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan, esto con el fin de registrar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer en el transcurso de la sesión. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación manual de perfiles y descripción de puesto impartido por la maestra Marilina Ontiveros Tobar. Maestra, le cedo la palabra. Hola, buena tarde a todos. Es un gusto volver a estar aquí nuevamente reunida con todos ustedes. Veo menos personas, pero en espera de que se puedan integrar y si no, bueno, con los que estamos estaremos participando de tal manera que pudiéramos mejorar la parte de lo que se vio la sesión pasada en torno a ciertas dudas que me plantearon. Ya revisamos nuestra presentación y parece que todo está correctamente. Me doy cuenta que hoy no está la persona traductora de señas. Hoy no va a estar, ¿verdad? No, por el momento no está, pero en el Ah, transcurso de la sesión se va a conectar. bueno, Gracias. muy bien. Entonces, voy a pasar a presentar, por favor, el material que traigo preparado para ustedes, que vendría siendo nuestra misma presentación, nada más que en la segunda sesión, por supuesto. Permítanme. Muy bien. Voy a cerrar esta pantallita que no me deja. En el tema que nos trae aquí a todos nosotros el día de hoy también, tiene que ver con el principal, que es conociendo los perfiles y descripción de puestos en mi organización. Y por supuesto que hoy vamos a ver lo que es el punto 4, 5 y 6, es decir, la estructura organizacional, los modelos para diseñar puestos que tiene que ver con el clásico, el humanista y el contingente, y la administración de competencias. Recordándoles a todos ustedes, haciendo un recordatorio de lo que veíamos la sesión pasada en torno a lo que eran las definiciones conceptuales de lo que era puesto. Por supuesto que esta vendría siendo la base para asignar las tareas organizacionales. Es un recordatorio de lo que vimos la sesión pasada y por supuesto estas asignaciones de tareas organizadas lo que pretende es pues asignar todos estos deberes y por supuesto responsabilidades que lo van a diferenciar a este puesto de los demás y esto con el fin de cumplir con estos objetivos organizacionales. El diseño de puestos tiene que ver con esta concepción original, con este plan, con este proyecto que nos va a dar la posibilidad de poder describir y plasmar en este documento ese inventario o esas características de las cuales va a surgir por supuesto, parte de nuestro perfil, pero a través de ese análisis de puestos. Recordemos que el analista es el que va a realizar esta labor dentro del Departamento de Recursos Humanos y, por supuesto, el análisis va en función de la separación de todas las características y que mostrábamos un documento con los aspectos inherentes y, por supuesto, propios de lo que tiene que ver el puesto y lo que tiene que ver extrínsecos. Todo esto extrínseco, todo lo que tiene que ver con el perfil en sí de la persona a la que le vamos a otorgar las actividades de responsabilidad y, por supuesto, de deberes. Muy bien, pues ya visto este recordatorio, ahora sí voy a dar inicio a esta pues participación de lo que es la segunda sesión. No me di cuenta que tenía mi cámara
apagada, una disculpa, ¿eh? Entonces, el diseño organizacional es importante porque es ese proceso mediante el cual nosotros vamos a poder generar esa estructura organizacional, esa estructura que tiene que ir en función precisamente de esas características y necesidades de la empresa. No sé si se está viendo bien mi pantalla. Sí, maestra, se ve la presentación. Ah, perfecto. Entonces, cuando hablamos de esta estructura organizacional, por supuesto, siendo este proceso que nos va a permitir generar esa estructura, hablamos precisamente de que dentro de esta estructura va a haber una disposición y, por supuesto, orden de las partes en un todo, ¿verdad? Es aquello que nos va a permitir estar enlazados coherentemente en función de esas características y necesidades de nuestra empresa, de tal modo que nos permita, por supuesto, alcanzar los objetivos planteados por esta misma. El objetivo de la estructura, por supuesto, organizacional es precisar la esencia de lo que nosotros vamos a estudiar. En este caso, nos va a permitir a través de esta estructura organizacional identificar todas estas jerarquizaciones de unidades administrativas, esa asignación de líneas de autoridad y, por supuesto, de coordinación. Y cuando ya tengamos todo lo que es y lo vamos a pasar a observar que es nuestro organigrama, después vamos a poder diseñar lo que son nuestras actividades. Luego, entonces, la estructura organizacional vendría siendo, como lo dije en un principio en la sesión pasada, es esa arquitectura, es esa representación gráfica que va a condicionar y determinar, por supuesto, la distribución, la configuración y el grado de especialización de los puestos, así como la comunicación entre ellos. Este diseño organizacional, su fin, por supuesto, en conjunto con esta estructura, es que vamos a generar, por supuesto, esa estructura y esta va a ser acorde a esas necesidades y características, como ya lo mencioné, de la empresa. Lo que ustedes están viendo aquí es un organigrama. Este organigrama, por supuesto, tiene que ver con la estructura. Ustedes están observando aquí un organigrama que tiene tanto verticalidad como horizontalidad en la parte de su estructura. La parte vertical hace referencia a estos niveles jerárquicos, a estos niveles que son lineales. Entre más alto sea este nivel jerárquico, va a haber una mayor complejidad en el puesto y, por supuesto, en el control y poder de lo que pudiera, con los que pudiera vincularse esta función, ¿no? En este nivel en el que se encuentra. Entonces, la parte horizontal, cuando estamos en un modelo horizontal, en un organigrama horizontal que tiene que ver con las departamentalizaciones, se refiere a esa variedad de puestos en el mismo nivel y que también se puede complejizar, o más bien tiene que ser porque son complejas las actividades o son más especializadas las actividades y por eso está también en este nivel de departamentalización. Lo voy a ir precisando conforme vayamos avanzando. Luego, entonces, aquí nosotros podemos ver lo que es la clasificación de los organigramas y aquí ustedes observan que hay organigramas por su objeto, por su área, por su contenido. ¿Qué entendemos por esta clasificación de organigramas? Cuando hablamos nosotros por su objeto y que nos hacemos referencia a su estructura, a su funcionalidad o a su especialidad, nos hacemos referencia a lo siguiente y voy a poner un ejemplo, espero sea yo descriptiva en torno y que ustedes puedan visualizar lo que yo estoy describiendo cuando
refiero a un organigrama por su objeto en estructura. Esto quiere decir que vamos a pensar que en la parte superior está por estructura, refiere aquí que es solo la estructura administrativa, ¿no? Que es lo único que tú vas a diseñar. Es decir, vamos a pensar que arriba está recursos humanos. ¿Cuál sería la estructura de recursos humanos? Por poner un ejemplo, sería la capacitación, sería la cuestión de lo que son las nóminas, sería la cuestión de, no sé, reclutamiento y selección de personal. Y hasta ahí quedaría lo que se refiere a la parte estructural. Todo esto que yo les estoy planteando es para que, por supuesto, ustedes puedan identificar y saber cómo sería tu organigrama si te pidieran, hazme un organigrama por meramente tu estructura, ¿no? La estructura administrativa del lugar donde tú te encuentras, ¿no? Entonces, sería básicamente esto. Y cuando hablamos de por su objeto en funcionales, es decir, por sus funciones, ustedes van a estar indicando las relaciones y funciones que se tienen entre los departamentos. Aquí podemos poner el mismo ejemplo: recursos humanos, capacitación, nóminas, reclutamiento y selección de personal. Y entonces aquí, en esto de indicar las relaciones, es decir, yo tengo relación con nóminas y nóminas con capacitación, ¿no? Está en ese nivel también de funcionalidad o de reclutamiento y selección de personal, cómo se van vinculando uno con otro, ¿no? Cuando yo hablo de especiales, me hago referencia a que se están destacando algunas características específicas dentro de ese organigrama, es decir, recursos humanos, capacitación, nóminas, reclutamiento y selección de personal que están en un nivel de funcionalidad. Y por supuesto, yo pudiera pensar, si me piden un organigrama de especial, entonces, ¿qué sería lo que tuviera yo que poner en capacitación? Vamos a pensar que un DNC, que así se simboliza lo que es el diagnóstico, ¿no? Para el clima laboral, o el diagnóstico para yo ejecutar una capacitación, el clima laboral, ahí estaría yo especificando dentro de ese organigrama esas condiciones especiales, ¿no? Alguna característica importante. Vamos a poner otro ejemplo de un organigrama especial: recursos humanos, capacitación, nóminas, reclutamiento y selección de personal. Y abajo de nóminas, tú puedes poner, permítame, abajo de nóminas, tú puedes poner esta característica muy especial que es timbrado, altos y bajas, altos y bajas en IMSS, relaciones laborales. Estoy haciendo un supuesto, ¿verdad? Y, por ejemplo, si quieres ser más todavía, a lo mejor específico, ahí en mismo nóminas pudieras explicar la relación que tienes con los analistas de nómina, analistas de pagos a temporada, que serían los especiales, ¿no? Si yo hablo de un organigrama especial de reclutamiento y selección de personal, algo especial sería la entrevista, los exámenes, no sé, los contratos, o posiblemente si tú quieres poner hasta las fotografías, pero no se recomienda, o no se recomienda precisamente cuando tienes una organización demasiado grande, porque pues entonces tendrías que conseguir, si quieres que sea un organigrama especial, pues las fotografías de todos, ¿verdad? Esto es a lo mejor un ejemplo muy, muy, muy vago, pero es parte de lo que fui realizando conforme iba yo para diseñando esta presentación. Luego, entonces, un organigrama por su área puede ser general, que es la presentación de toda la organización, y otra por, no sé, departamentales, ¿no? Aquí sí, más adelante les voy a mencionar cuál sería yo
en dónde entraría, en mi caso, yo como docente y cómo está estructurado mi organigrama. Entonces, por su contenido serían, en cuanto a departamentales, sería la representación, la organización de un departamento o sección, es decir, se deja ver los departamentos en que están constituidos, pero estarían en un mismo nivel, ¿no? Ahora, el organigrama por su contenido se refiere a esto esquemático, lo más principal, lo que tú deseas para el público en general, no tiene que estar tan detallado y simplemente es esquemático, no solamente para el conocimiento de la gente, cómo está conformada toda esa organización, toda esa empresa o institución a la que tú te estás acercando, ¿no? Esto sería como por su contenido, y por esta cuestión analítica tendría que ser más detallado, más técnico. Está un tanto vinculado con de especial, porque se detallan algunas características y pueden estarse combinando, ¿no? Ya he hablado de manera general lo que es la clasificación de los organigramas, darles un panorama al respecto. Entonces sí, vamos a pasar a lo que son las etapas precisamente que están conformadas el proceso de organización, y estas tienen que ver con la división del trabajo, la jerarquización y, por supuesto, la coordinación. Yo voy a ver lo que son la división del trabajo y la jerarquización, y ahorita vamos a ver cómo se manejan también por departamentalización, y, por supuesto, la descripción de las funciones ya las vamos a estar diseñando ya particularmente en el día de mañana, más bien el próximo martes. Hoy yo les voy a presentar al final un formato de competencias, porque yo voy a cerrar con este punto de competencias para que ustedes puedan identificar cuáles son aproximadamente las 15 competencias que se solicitan para un trabajo específico, es decir, en el área laboral. Entonces, de este proceso de organización se requiere de esta división del trabajo, que es una de las etapas, y esta consiste precisamente en la clasificación y delimitación de estas actividades, es decir, nos va a permitir clasificar y delimitar estas actividades y realizar una función con esa precisión, con esa eficiencia y con ese mínimo esfuerzo mediante la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. De esa manera. Y para dividir el trabajo es necesario que nosotros apliquemos una secuencia que va a comprender la departamentalización y la descripción de funciones. ¿Estamos? Bien, entonces, la departamentalización a la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud es a lo que se le denomina la departamentalización. Y se sugiere seguir estas etapas para que las vayan pensando. ¿Cuáles serían estas funciones que realiza tu empresa, ¿no? Entonces, el primer paso sería alistar todas las funciones de la empresa, agrupar todas aquellas que sean similares, que tiene que ver con esta departamentalización, por eso se están sugiriendo estos 7 pasos. Después, clasificarlas de acuerdo con su importancia, es decir, con ese orden jerárquico. Ahorita van a ver ustedes ejemplos al respecto. Luego pueden definir actividades para cada una de estas áreas o departamentos. Vamos a determinar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones, áreas y actividades. Vamos a definir líneas de comunicación e interrelación entre áreas y departamentos, y por supuesto la departamentalización también nos sugiere el tamaño y el tipo de organización en la que nos encontramos o del departamento, ¿no? Deberán estar de acuerdo con el tamaño y las necesidades específicas de esa empresa, así como de las funciones a desempeñar.
todo debe tener una congruencia. Acuérdense que esto tiene que ser planeado, diseñado y organizado de tal manera que nos permita identificar el tipo de organigrama del cual quiero yo desarrollar. Entonces, los tipos de departamentalización, ahorita ya definí lo que era la departamentalización y los tipos de los cuales estamos hablando serían el funcional, por productos, geográfica o por territorios, por clientes o por procesos o equipos. Cuando estamos manejando este tipo de departamentalización, puede ser mediante esto. Entonces, vamos a dar ejemplos cuando es funcional. Un organigrama funcional es cuando se agrupan las actividades similares o análogas según esta función, sobre todo primordial, que realiza esa persona o ese departamento para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal. Y este es el tipo de organización más usual, que es funcional. En mi caso, yo pertenezco también a un organigrama, a una estructura departamentalización que tiene que ver, y una característica peculiar que me estaba olvidando de ello decírselos, es que es horizontal. Es horizontal. Entonces, aquí ustedes están viendo un organigrama funcional, está el director y es funcional porque de este depende estos departamentos, finanzas, producción y ventas, ¿no? Están ejecutando, está organizado por las funciones que realizan, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi organigrama, dentro de mi estructura, están también por departamentalización y se utiliza también de manera vertical, pero los departamentos están divididos por, vamos a pensar, ahorita se los voy a poner de todas maneras, por subdirecciones, está la dirección y después vienen las subdirecciones y después vienen los diferentes departamentos que dependen de estas subdirecciones y la subdirección depende de la dirección, ¿verdad? Y vendría siendo un organigrama funcional. Ahora vamos a ver la parte de este organigrama que es por productos. Por productos tiene que ver con, más bien se recomienda en empresas que se dedican a la fabricación de diversas líneas de productos. Ustedes lo están viendo ahí, la producción tiene que ver con leche, queso, yogur, y así pudieras también hacer tu organigrama, ¿no? La estructura de tu organización. La departamentalización se va a hacer con base precisamente en ese producto o grupos de productos que están relacionados entre sí. Y esto se recomienda en empresas que se dedican precisamente a esa fabricación de diversas líneas de productos. El organigrama o la estructura geográfica por territorios, como ustedes ven en la imagen, podemos darnos cuenta que se utilizan las áreas de la organización vinculadas con actividades que están divididas por sectores y que están alejados físicamente. También se supone que es cuando el tramo de operaciones y de personal es muy extenso y están dispersas, estas áreas están dispersas en áreas muy grandes y por supuesto muy diferentes, ¿verdad? Se utiliza principalmente en áreas de ventas y aquí nosotros podemos tener estas regiones, aquí lo mencionan, región andina, región pacífica, región del Caribe y por supuesto tiene que ver con los productos, con todo esto que ellos están realizando. Luego, también está el organigrama por clientes y el organigrama por clientes se considera así porque establece departamentos cuyo objetivo es servir a esos distintos compradores o clientes y por lo general se va a aplicar a empresas comerciales, principalmente en estas tiendas de autoservicio y departamentales,
aunque puede también utilizarse en organizaciones de servicio e industriales, ¿no? Tú puedes ir identificando qué tipo de organigrama te corresponde si es por departamentalización. Recordemos que es horizontal, ¿eh? Ahora, por proceso o equipo. Aquí refiero yo que al fabricar este producto, cuando el proceso o el equipo es fundamental en esta organización, pues se van a crear estos departamentos que van a estar enfocados a ese proceso o a ese equipo. Se están creando esos departamentos enfocados precisamente a esos procesos o a esos equipos, sobre todo cuando reportan ventajas económicas de eficiencia y ahorro de tiempo, ya sea por la capacidad del equipo, el manejo especial del mismo o porque el proceso así lo requiera. La sección de corte en un departamento y el de máquinas, por ejemplo, de coser en otro, es un claro ejemplo de la departamentalización por equipo, ¿no? Esa sección de corte en un departamento o el de máquinas de coser, por ejemplo, sería también ese claro ejemplo de departamentalización por equipo. Y aquí nosotros podemos ver cómo organigrama por procesos o equipos está aquí por un presidente. Los departamentos serían ingeniería, producción, mercadeo, finanzas, personal, y están vinculados por estos procesos, ¿no? Por ejemplo, el de producción está vinculado con los troqueladores, la soldadura, la galvanización. Me gustaría, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, para pasar entonces a la jerarquización, al tipo de a la disposición de funciones de una organización por un orden de rango, grado e importancia. Pero antes me gustaría saber si tienen ustedes alguna pregunta, licenciada Ruth. Maestra, por el momento en el chat no hay ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda o una pregunta, que guste abrir su micrófono o colocar la pregunta en el chat. Ahorita de todas maneras, vayan pensando ustedes cómo sería su organigrama, es decir, en dónde te estás ubicando tú dentro del organigrama. Con esta poquita información que yo te estoy proporcionando, ve visualizando, todavía le vas a sumar más a esta información que yo te voy a dar, pero no hay nada bueno ni nada malo en torno a este trabajo que tú vas a realizar ahorita. Ya después lo irás refinando y perfeccionando en torno a este organigrama en el que tú te encuentras. Por supuesto, el puesto que tú tienes se encuentra inmerso en ese organigrama. Vamos a ir identificando dónde estás tú. Ahora vamos a ver estas disposiciones de funciones de una organización por un orden, ya lo mencioné, ya sea de rango, de grado o de importancia, en donde los niveles jerárquicos son el conjunto precisamente de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen. Es importante que los niveles jerárquicos deban ser los mínimos e indispensables. Se deben definir claramente el tipo de autoridad que tiene, ya sea lineal, funcional y o de staff. Más adelante, por supuesto, ustedes van a ver también cómo se lleva a cabo, con qué símbolo se lleva a cabo este organigrama, qué significan las líneas verticales, qué significan las líneas horizontales y qué significan las líneas punteadas, ¿no? Bien, aquí me surgió a mí, me vino a la mente el ejemplo que nos pusieron el día martes cuando me preguntaban que si estaba en el mismo nivel un gerente que un coordinador dentro de una estructura organizacional, y me dijeron que lo estaban rediseñando, pero parecería que no estaban correctamente ubicados. Yo quisiera ver las razones por las que dudan de que estén en el mismo nivel. No sé si se encuentra la persona aquí que me hizo esta pregunta. Bueno, yo la respondo en torno a esto. Si las actividades y las responsabilidades
de nivel jerárquico solo cambian en el nombre, pues lo hacemos precisamente porque muchos pensamos que ser gerente es de un grado de responsabilidad mayor. Parecería que sería de un grado de responsabilidad mayor que la de un coordinador, pero en la empresa en la que tú estás, yo estoy haciendo un supuesto, porque lo desconozco. En la empresa en la que tú estás, es tal vez la misma responsabilidad que la de un coordinador. Y como no puede haber, porque esa es una orden también, son acuerdos, y como no puede haber dos coordinadores, pues ponen como gerente a uno y al otro lo dejan como coordinador, y por supuesto están, pero en el mismo nivel. Y a veces hasta se pueden duplicar acciones. Pero nota y ojo, mucho ojo en esto. En caso de que este gerente, si realiza funciones superiores y de mayor jerarquía y él está en la misma horizontalidad por departamento, pues ya no podrían estar departamentalizados, ¿verdad? Sino en esa posición vertical. Entonces, si tú te estás dando cuenta que ese gerente hace actividades superiores y lo tienes al mismo nivel que el coordinador que hace otras, sí te invitaría a que revisaras este organigrama, esta estructura, porque no lo estás haciendo correctamente. Tendría que ir en nivel vertical porque tiene un rango superior al que está, por supuesto, poniéndolo en el mismo departamento que es la coordinación. Entonces, ya dicho esto y que aquí se introduce la respuesta de la que me solicitaban la sesión pasada, quería precisar al respecto. Entonces, existen dentro de estas jerarquizaciones de organigramas, existen lo que son los tipos de estructura. Los tipos de estructura vendrían siendo uno de ellos es lineal o militar, donde la autoridad se centra en una sola persona. Es clarito, ahí ustedes ven la imagen claramente cómo el CEO es la autoridad en la que básicamente el superior está asignando y distribuyendo el trabajo a subalternos, quienes a su vez se reportan a un solo jefe. ¿Estamos? Entonces, ustedes ven que es vertical y hasta arriba está centrado básicamente la autoridad mayor, ¿verdad? Y se le denomina lineal porque él es el que, si no está él, pues no hay, es muy difícil que se solucionen las cosas, ¿no? Las ventajas de este tipo de estructura es que hay una rapidez, por supuesto, en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. Hay una reducción de conflictos de autoridad y fugas de responsabilidades. También es útil en pequeñas empresas y la disciplina es fácil de mantener. Las desventajas de este tipo de estructura es que son rígidas e inflexibles, en donde la organización va a depender, como ya lo dije hace un momento, de hombres claves, o sea, de un solo hombre, o de, por ejemplo, del CEO o de los directores, ¿no? Que son sus subalternos. Si no están estos, es compleja la situación. Los ejecutivos están, por supuesto, muy saturados de trabajo, lo que va a ocasionar que pues no se dediquen a esas labores estratégicas que les competen en esos altos mandos, sobre todo en estos objetivos estratégicos que tienen que estar cumpliendo las empresas, la planeación estratégica, enfocados a toda esta cuestión de la filosofía organizacional que se esté llevando a cabo. Y por supuesto, una desventaja es que hay una excesiva, pero excesiva centralización. Ya lo mencioné. Ahora, en este tipo de estructura funcional y de staff,
Por supuesto que el funcional es el más usual, es el que la mayoría de las empresas se encuentra y se basa en agrupar precisamente todas estas funciones, pero en tareas básicas que van a desempeñarse dentro de la empresa, como por ejemplo, y aquí lo menciono aquí, mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, productos y sistemas. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, director de producción, director de marketing, director financiero, director de recursos humanos. Por supuesto que son tareas básicas y de ellos depende lo que son el director de producción. A él le tienen que rendir cuentas los empleados de producción. Al director de marketing, pues los empleados de marketing, al director de finanzas, los empleados de financieros, y al director de recursos humanos, pues los empleados de recursos humanos. Ahora, ustedes están viendo al nivel del director general unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas tienen que ver con el tipo de estructura que muchos organigramas, muchos tipos de estructura lo tienen, y se denomina staff. Esto tiene que ver, puede ser que sí estén y existan dentro de la institución o puedan ser elementos externos a ella. Estos departamentos ayudan, o este staff, así se denomina, ayuda en el manejo de conocimientos por parte de estos especialistas que van a ser capaces de proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos, por supuesto, de línea, y reciben indicación directa del director general, y el hecho de que ellos estén en ese nivel no quiere decir que tengan una jerarquía superior a los directores de producción o a los empleados de producción o a los niveles en el que ustedes ven esta imagen. Más bien tiene que ver con una especialidad más específica, ¿no? Estos asesores informáticos que muchas veces, por ejemplo, yo donde me encuentro, sí hay un área de informática que le da atención, pero esa está dentro del instituto y esa le da atención específica a todas las áreas. Es un área muy especializada porque nos ayuda cuando tenemos diversos problemas con nuestras aplicaciones en las aulas. Ellos son los que están al pendiente de todo lo que tiene que ver con los recursos materiales de lo que es las aplicaciones, el cañón, el CPU, etcétera, o fallos ya directamente técnicos del sistema, ¿no? Aquí también se ponen, por ejemplo, los asesores legales, también llegan a ser staff y pueden ser parte de la empresa, pero también pueden ser externos. Y todo esto tiene que ver con un tipo de estructura funcional y de staff. Muy bien. Ahora vamos a ver las formas que tenemos. Bueno, antes de que pasemos a esta, a mí me gustaría mencionar que también hay ventajas en este tipo de estructura funcional. Las ventajas es que, por supuesto, promueve la especialización, disminuye la centralización y propicia un mayor control porque hay mayor manejo del personal y existe una clara definición, por supuesto, de tareas. Hay una desventaja en cuanto a este tipo de estructura que es funcional. En empresas demasiado grandes, la coordinación se va a dificultar. Y la organización funcional también puede ser conocida como lineo funcional, es decir, ya lo mencioné, es la más usual y se utiliza en todo tipo de empresas, preferentemente en las medianas y las grandes. En cuanto al staff, algo que también me olvidé de mencionar es las ventajas y las desventajas, en donde, bueno, aunque lo mencioné de manera implícita, otra explícita, apoya en la toma de decisiones mediante conocimientos de expertos y promueve, como ya lo mencioné, la especialización. La desventaja es que sí puede ocasionar confusión por el nivel en el que se encuentra, creyendo que son superiores en jerarquía, en relación con los demás, pero no es así. En cuanto a los deberes y responsabilidades de asesoría,
pues que nos están delimitando claramente, ¿no? Y por la posición en la que se colocan dentro de esa estructura, pareciera que genera esa confusión, ¿no? Y en ocasiones va a resultar, por supuesto, ineficaz por la falta de autoridad para aplicar esas decisiones o por la falta de un respaldo también, yo diría inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. Entonces, sí debemos tener cuidado a la hora de implementar todos estos tipos de organigramas porque tienen sus ventajas y, por supuesto, sus desventajas. Ahora, aquí están, ya lo mencioné en diapositivas antes presentadas a ustedes, las formas de representar organigramas. Y aquí ustedes ven una forma vertical y una forma horizontal. La forma vertical es, otra vez, insisto, la más usual y los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. Repito, la vertical son todos estos niveles que quedan determinados de arriba hacia abajo, mientras que los horizontales, los tipos de estructura horizontales, sus niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha y se utiliza cuando existen múltiples niveles. Y ustedes tienen ahí en su pantalla estos ejemplos de formas de representar organigramas. También existe el tipo de circular, que son niveles jerárquicos que se determinan del centro, desde el centro hacia la periferia. Y si ustedes ven, ahí están las circunferencias y eso es lo que va marcando los niveles, ¿no? Pero es circular porque va del centro hacia la periferia. Y el mixto se utiliza por razones de espacio, es una mezcla de horizontalidad y de verticalidad. Es decir, ustedes ven, por ejemplo, dirección A, B, C, D, E. Y este es un organigrama, por supuesto, mixto, porque sí hay verticalidad, pero hay horizontalidad. Es decir, los departamentos que son horizontales son la dirección A, B, C, D, E. Pero la verticalidad tiene que ver con los departamentos A, B, C hacia abajo de cada uno de estos departamentos, pero entre estos departamentos está la parte horizontal, pero por cuestiones de organizar espacios se grafica de esta manera. La línea directa va hacia la dirección A o hacia la dirección B o a la dirección C, D o E, los departamentos que ustedes están viendo en pantalla, pero estos departamentos están al mismo nivel, no dependen uno del otro estos departamentos. Más bien son horizontales, pero pareciera que están de manera vertical, porque sí están de manera vertical, pero no se vinculan entre ellos de manera vertical, sino por departamentos. Donde sí se vinculan de manera vertical es con su jefe inmediato, que es el dirección A o dirección B o dirección C, dependiendo de lo que sea. Pero este es un organigrama mixto. Ahora, vamos a pasar a los símbolos básicos para ejecutar tu organigrama. El símbolo básico para ejecutarlo es cómo lo vas a diseñar. Tienes que entender algunos símbolos. Son muy fáciles. Es muy fácil de diseñar por imagen. Pues yo te podría decir que es muy fácil, ¿no? Pero pues ya implementarlo, ya con los nombres de quienes van a estar, en qué niveles, si por departamentalización o verticalidad, pues entonces sí será un tanto más complejo porque sí tienes que estudiarlo, ¿no? Porque si no va a pasar con el ejemplo que me estaban planteando el martes pasado y que ahorita yo lo aclaré, ¿no? Entonces, aquí los símbolos para representar la relación de mando está vinculada con ese símbolo de línea horizontal
horizontal. Y el símbolo para representar al staff, a ese apoyo, a esa asesoría, ya sea externa o interna, pero que no está superior a nadie, sino que más bien es más especializado que otros, se representa con líneas punteadas, que no está directamente dentro de la empresa, sino fuera de esta, ¿no? Así es como se representa al staff, a ese equipo especializado. Ahora, la línea vertical representa a la autoridad sobre el otro puesto. Y aquí ustedes pueden darse cuenta cómo las unidades de mando en el mismo nivel y los subniveles están unidos por esa autoridad sobre el otro puesto y esa autoridad, esa relación de mando. Es decir, en la primera, en esa imagen de organigrama, ustedes pueden ver dos cuadrados al inicio y están unidos en esa relación de mando, ¿no? Son autoridades ambos y están en esa relación de mando que es horizontal. Mientras que lo que sigue, la línea vertical entre el primera autoridad de mando y el que está abajo de él es una unidad de mando en subnivel y es hacia abajo, ¿no? Quiere decir que es lineal. Y entonces el cuadrito representa lo que es la unidad de mando, es decir, el puesto. Los cuadritos representan los puestos. Y así es como tú vas a, por supuesto, pues diseñar tu organigrama, ¿no? El tipo de estructura. ¿Y por qué estamos viendo los organigramas? Pues debido a que estamos con el tema de descripción y perfil de puestos. Tú no puedes definir o diseñar, primero diseñar, describir y en este análisis si no tienes la estructura de tu organización, los tipos de estructura para que tú puedas entonces ya identificar los puestos, en qué niveles se encuentran, etcétera, para después pasar a, ya que se terminan de ubicar la departamentalización, la jerarquización, ubicarlos, etcétera, diseñarlos, entonces ya me paso a la ejecución de actividades, ¿no? Voy a poner este ejemplo. Es un ejemplo que pareciera que sigue de pie, nada más que ella ya no es nuestra directora, esta firma que aparece aquí, pero lo tomo como ejemplo porque me parece que es muy claro. Y ustedes, déjenme ampliar la cámara a ver si no se pierde. Ustedes pueden ver que este es un organigrama funcional. Bueno, pudiéramos pensar también que es mixto porque tiene verticalidad y es también horizontal. ¿Qué es lo que es horizontal? Tanto las subdirecciones como cuando tú ves los departamentos que dependen de cada subdirección, también hay horizontalidad ahí, nada más que como mencioné, es mixto porque por el tamaño de la hoja, por administrar el espacio, pues lo diseñan de esa manera, ¿verdad? Entonces hasta arriba está el director y posteriormente viene también el staff, si ustedes logran identificarlo, que es el Consejo Técnico Consultivo Escolar, el Comité Interno de Proyectos y el Decanato, que si bien están conformados por personal que sí está dentro de la empresa, la realidad es que tienen un apoyo más especializado para todo lo que es la escuela, ¿no? Están con un trabajo ya más específico, más especializado, ¿verdad? Ahora, en este nivel de horizontalidad, pero hacia abajo del director y que dependen directamente de él, está la coordinación de enlace y gestión técnica y, por supuesto, la unidad de informática, ¿no? Aquí, fíjense, yo tuve aquí un error porque yo pensé que la unidad de informática era parte de este staff, pero la realidad es que no, la realidad es que esta unidad de información o de informática es el que está directamente al mando de la dirección, ¿no? Ahora, ya lo mencioné, ¿no? El staff sí tiene que ver con, puede ser personal que está dentro de la empresa o
fuera de la empresa, ¿no? Y puede también dar cursos, capacitación, etcétera, según las acciones que le estén determinando en ese perfil de puesto, ¿no? Ahora, viene lo que son las subdirecciones. Aquí ustedes pueden ver esta subdirección académica, esta sección de estudios de posgrado de investigación, esta subdirección de servicios educativos e integración social y esta subdirección administrativa. Claro que yo me voy a enfocar a la subdirección académica porque ahí es donde yo me ubico. Yo pertenezco a esta subdirección académica, pero pertenezco y podemos pertenecer a diversos docentes que están inmersos en todos estos departamentos, ¿no? Y estos departamentos dependen de la subdirección académica, pero estos departamentos están en un nivel horizontal. Aunque ustedes los ven verticales, recuerden ver la simbología. La simbología tiene que ver con que están al mismo nivel todos con respecto al subdirector académico, ¿no? Y yo me encuentro, por ejemplo, en el Departamento de Formación Básica Disciplinaria Integral, así como en las licenciaturas de no la veo, Administración y Desarrollo Empresarial básicamente. Y hay otros departamentos que nos ayudan a nosotros a capacitarnos, como la evaluación y seguimiento académico, como el Departamento de Innovación Educativa, que es quien está al pendiente de las planeaciones didácticas de los maestros, y por supuesto también hay una unidad de tecnología educativa y campus virtual, ¿no? Que es el que nos está siempre también capacitando en torno a todos estos cambios vertiginosos que estamos teniendo hoy en la actualidad por la pandemia y que el trabajo se está volviendo ya un tanto desde casa, ¿no? Ese trabajo a distancia. Muy bien. Bueno, entonces vamos haciendo nuestro organigrama. Vamos a ver quién de ustedes puede lograr identificar cómo es ese tipo de estructura que ustedes tienen y en qué parte de esa estructura tú te encuentras. Con lo que hasta ahorita yo he mencionado en esta hora, pues me gustaría que ustedes se esforzaran y realizaran su organigrama. Recordemos que lo pueden hacer con estas recomendaciones como nos lo recomiendan si lo vas a hacer o si es por departamentalización. De manera horizontal nos recomiendan que tú enlistes todas las funciones de la empresa por área, agrupar aquellas que sean similares, clasificarlas de acuerdo con esa importancia, es decir, ese orden jerárquico, definir estas actividades para cada una de estas áreas o departamentos, determinar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones, áreas y actividades, definir líneas de comunicación e interrelación entre áreas y departamentos, el tamaño y el tipo de organización de un departamento, recuerda que deberá estar de acuerdo con ese tamaño y necesidades específicas de tu empresa, así como de las funciones que van a desempeñar. Vamos a hacer un esfuerzo y hazlo. Vamos a ver cómo te queda, ¿sale? Yo los espero, les doy, no sé, tal vez 5 minutos para que, o 10, vamos a ver qué producto obtenemos contigo, ¿sale? También quiero comentarles que en cuanto tú lo tengas ya realizado, tú te puedes dirigir a estas aplicaciones, a estos programas para elaborar organigramas. Aquí es Word y PowerPoint en la pestaña de Smart Art. Es una paquetería de oficio y ahí te va guiando de cómo realizar todos estos, donde viene, ahorita te voy a decir, aquí a ver si logra verse, insertar, vean hasta en la parte superior de su pantalla, yo di insertar, primero estaba aquí en inicio, doy insertar y me voy a esta parte del Smart. Ahí, y aquí me sale, ¿se ve lo que estoy haciendo? Sí, maestra. Gracias. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta, miren, por ejemplo, aquí viene uno de jerarquía. Ustedes pueden elegir, ¿ya vieron? Aquí hay. Ustedes pueden ir jugando con estos o directamente también se pueden ir en paquetería Office. Ustedes también pueden encontrar
esto que dice vicio, ahí pueden ustedes dirigirse y ustedes pueden realizar estos organigramas muy fácilmente, ¿no? Es cuestión de perderle el miedo. Y este de Lucid Chart en línea, este yo lo he ocupado, nada más que es un poquito tardado si tú no conoces esto, bueno, pero con paciencia lo vas a ir adquiriendo el conocimiento y verdaderamente te administra mucho la información, te ayuda a organizarla y sirve mucho para la ejecución de estos organigramas, ¿no? Son organizadores gráficos de la estructura de tu empresa. No sé, maestra, perdón, licenciada Ruth, estoy acostumbrada a decir maestra, pero licenciada Ruth, no sé si haya algunas preguntas que quisieran plantearme. En el chat no tenemos ninguna, maestra. Muy bien, entonces, no sé si estén haciendo la actividad y si les interesa hacerla. Si no, no hay ningún problema. De todas maneras, es un ejercicio que tú puedes realizar por ti mismo. En cuanto llegues a tu empresa, buscas en tus manuales de organización dónde y cómo está estructurado tu empresa y en qué posición tú te estás colocando, ¿verdad? Para que sepas de quién recibes órdenes, a quién le tienes que dar resultados de tu trabajo y no haya gente que abuse de su autoridad o de su papel en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ya que no sé si pasarlo o hay gente que sí lo estará diseñando. ¿Alguien está haciendo la actividad que solicitó la maestra? Sí, claro. Muchas Sí, gracias, me espero. Y pregunta a Carla si van a poder compartir su organigrama para que usted les pueda dar su opinión. Tiene su micrófono apagado, maestra. Si quieren, me salgo de aquí de pantalla para que puedan compartir su organigrama y poderles yo guiar. Y lo que yo intento con este ejercicio, quien lo vaya a compartir, es que logres identificarte tú, el puesto que tú desempeñas dentro de tu organización, en dónde te encuentras, cómo es que lo estás visualizando y elaborando, ¿no? Vamos a ver, me voy a salir de aquí, no sé si ya lo tienes. Carla, si gustas ya compartir. ¿Ya lo pueden visualizar? Listo, ya se ve. Sí. Bueno, el mío es, soy Fundación Inoma. Y bueno, es como muy pequeña la fundación, entonces, bueno, así acomodamos nosotros, pues, todas las áreas. Tú le estás acomodando, hay un patronato, de este patronato ustedes dependen, le da la indicación a la dirección ejecutiva y de la dirección ejecutiva en todas estas coordinaciones. Así es. Pareciera que son es funcional tu organigrama, ¿no? Sí, bueno, porque están por especialidad, ahí veo que es coordinación de administración y legalidad, no sé si así se llama, administración y legalidad, ¿no? O administración ilegal, ¿así? Ajá, es administración ilegal. Ok, después viene la coordinación tecnológica, la coordinación de datos, la coordinación de desarrollo internacional, institucional, la coordinación de despliegue y la coordinación educativa. Bien, y de estas dependen otra serie de personas, supongo yo. ¿Tú dónde te ubicas? ¿Cuál es tu nombre? Carla. Carla, ¿tú dónde te ubicas, Carla? Yo estoy en coordinación, administración ilegal.
Entonces aquí tendría que, o sea, ¿cómo lo desenvuelvo más abajo? Más bien, tendrías que identificar si tienes algún tipo, acordémonos que el tipo de estructura también va a ir en función a la personalidad jurídica que tienes dentro de la empresa. Vamos a poner un ejemplo, Carla. Yo soy docente y si ustedes se fijaron en el organigrama, yo no aparezco directamente en el organigrama. Sí. Pero sé que pertenezco a la subdirección académica. Todos los docentes pertenecemos a esa línea de mando y no necesariamente tendría que estar aquí. Hay otras, por ejemplo, áreas, por ejemplo, acá en el Politécnico, ¿no? Por ejemplo, coordinaciones de orientación educativa. Todas estas coordinaciones, si bien desde área central existe un departamento de orientación juvenil que sí aparece en la Dirección General de Estudios y Servicios Educativos o Servicios Estudiantiles, cuando tú bajas a las unidades académicas, ya en el organigrama no aparece. ¿Por qué? Porque no se tiene todavía aún una personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que no está inmerso directamente en esa estructura. Sí existe, pero no jurídicamente. No ha sido establecido como tal. Ah, ok. Pero tú sabes exactamente que perteneces a esa coordinación, administración y legal, ¿verdad? Sí. Ok, de ahí es de donde va a emanar parte de las funciones que tú realizas y estas se van a encontrar en el manual de organización, la estructura de tu organización. ¿Sí? ¿Carla? Sí, perdón, se me apagó el micrófono. Sí, Carla. Bueno, entonces también tenía otra duda. Dime. Tengo como, ahí no puse como la parte de contaduría, entonces podría poner que se desglosa de aquí de administración porque no está como directamente trabajando con nosotros, o sea, es como aparte. Alguien que nos lleva la contaduría. Sí, pero ¿depende directamente de la coordinación, administración y legal o pertenece al área contable? O sea, ¿no hay ninguna coordinación que pertenezca al área contable? No. No, si acaso sería administración y legal con nosotros, con quien, bueno, nosotros tenemos la relación directa con los contadores y ya ellos son los que pues nos mandan pues toda la información o cosas así. Pero no están vinculados directamente como todas estas coordinaciones con la dirección ejecutiva y el patronato. Ajá, no están. Entonces, esta sería, perdón, ¿por ahí alguien habló? Yo, Carlos. Carlos. Sí, es que hablando, bueno, ahorita ya escuchando la situación de la compañera, si están entonces dentro de la nómina, el departamento contable sería parte de la empresa, ¿no? Y si está fuera, entonces sería staff. De todas maneras va a estar dentro de la nómina porque les van a pagar. Aquí tienen que clarificar si pertenecen a la empresa, si están dentro de la empresa, como dice Carlos, o si son contratados fuera de la empresa. Hoy en día era lo que se les denominaba los outsourcing, que venían y te hacían los trabajos respecto a lo que tú ya no querías contratar como empresa, ¿no? O sea, era mucho más fácil porque se reducían gastos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, estos outsourcing podrían estar dentro del organigrama así, con líneas punteaditas. Entonces, ese contador tendría que estar con líneas punteaditas, ¿no? Porque no depende directamente de acá ¿Lo podría poner así? Aquí así como dice Carlos. ¿Cómo? Así como que aquí la línea punteada y ya. Sí, pero sí, pudiera ser así. O acá. No, está bien porque está directamente vinculado contigo. Ajá. Sí. Está directamente vinculado contigo. Perfecto. ¿Sale? Entonces, las líneas punteaditas estarían saliendo de ahí. Ah, ok. Por todo caso, y
en todo caso estarían saliendo de tecnología, de datos, pero no es así, ¿verdad? Entonces sí tiene que unirse a partir de ahí. Y no es con un círculo, sino también con un cuadrado. Bueno, sí es el cuadrado, pero... No te preocupes. Sí, pero sí lo debo de precisar para que no se vaya a confundir, porque, ojo, los diagramas de flujo que también se utilizan para estos procesos o algoritmos que se pueden representar gráficamente a través de estos diagramas de flujo, se representan con diferente simbología y que es muy diferente a un organigrama. ¿Estamos? Sí. Muchas gracias por este ejemplo que tú nos estás poniendo y por tu participación, que me gusta mucho, Carla, que participen. Muchísimas gracias. Ahora, dígame. Yo quería hacer una aportación en relación al organigrama que presentó la compañera Carla, tomando en cuenta lo que decía usted acerca de la simbología y todo esto, ¿no? Adelante, que es importante. En la parte donde decía dirección, le hacía falta una línea de conexión con las otras coordinaciones. Entonces, sí, también ahí para que lo colocara y no estuviera como al aire, porque así entonces se pensaría que no depende de nadie esas coordinaciones. Excelente. Yo di por entendido que a lo mejor te faltó ponerle esa rayita, pero que se comprendía, por eso es que yo lo mencioné, pero lo que dice Adriana es similar a lo que mencioné, de que sí tiene que ser claro, que no te falte ningún símbolo, muy correcta su aportación, porque también puede confundir a las personas. Si tú no lo ves, velo, anótalo y que quede plasmado. Okay, muchas gracias. Como dice Adriana, parecería que está separado de las demás. Sí, ya vi dónde. Gracias. Sí, de nada. Una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, cuando una persona tiene dos líneas de mando, en el organigrama, obviamente, esas líneas, se pondría en forma puntiaguda, digamos, cuando ve que en la descripción del puesto tiene que venir lo que es el organigrama. Entonces, sí. Esa posición tendría que ir en forma puntiaguda o la línea. No. A ver, tú me estás preguntando si hay dos posiciones de mando. Sí. Y si esas posiciones de mando deben de ir en forma puntiaguda, ¿esas dos relacionándose? ¿Esas dos? No. Por ejemplo, es una secretaria que depende de lo que es la directora de la escuela. A ver, es que no te escucho bien y lo voy a ir repitiendo, ¿eh? ¿Es una secretaria que depende de quién? De la directora. De la directora. Sí. Pero también esa secretaria depende de una persona que está en oficinas. Entonces, digamos... Depende de esa persona que está en la oficina. A ver, déjame. Ajá. Está aquí la secretaria. Ajá. La secretaria. Y esta persona depende de la persona que está en su mismo nivel. ¿Está en su mismo nivel esta persona? No, esta persona depende... Esta secretaria es para apoyo. Esta secretaria entonces tendría que ponerse sí con líneas puntiagudas. Ah, ok. Punteadas, perdón, puntiagudas. Punteaditas, que es lo que te referías, ¿no? Sí, entonces... En efecto. Pero ella sí debe estar vinculada directamente con uno de estos dos. Y uno de estos dos es el que le va a dar la orden de ayudar al que tú dices, al segundo mando. Ok, entonces digamos con el primer mando tendría que ir la línea recta, o sea, no puntiaguda, y con el segundo mando tendría que ir la línea puntiaguda. No, porque es de apoyo, ella es staff. Ella es staff y ella tendría que ir
con una línea punteada, pero sí dependería, en todo caso, tendrías que puntear. ¿Dices que ella recibe órdenes también de este segundo mando? Sí, ella haga de cuenta que es la secretaria de la directora. Ujú. ¿De la Pero, directora? sí, de la directora de la escuela. De la directora de la escuela, sí, aquí lo tengo. Ajá. Pero también recibe instrucciones de una persona que está en oficina. Y recibe instrucciones. Bueno, una cosa es la informalidad y otra cosa es lo que realmente la estructura determine. Pienso que esta secretaria, como es staff, sí sale de la línea directa de la directora, porque la directora es el alto mando. Ok. La directora es el alto mando. Ok. Es ella es mano derecha de ese director, pero ese director la puede mandar a apoyar acá. Entonces ya se sobreentiende que es como un comodín, vamos a pensarlo, ¿no? Y que es ella quien le va también a ayudar a esta persona. Pero sí tienen que definir claramente porque ahí es donde se pudieran confundir las responsabilidades y deberes y pudiera haber un abuso también. Ok. Porque este segundo mando está por abajo del director o están en el mismo nivel. No, está por abajo del director. Está por abajo. Entonces, quien determina esto es precisamente el director. Ah, ok, O sea, ok. si yo te digo lo que es jurídicamente, o sea, lo que, cómo está tu tipo de estructura, ella depende directamente del director y es un staff. Ah, ok. Pero ya en esos usos y costumbres que se han venido dando dentro de tu organización, ya se entiende que este director subalterno, subordinado del director de la escuela, le manda a ella porque ya es un hecho, pero hay que ver su manual de organización que está determinando en ese, ¿tú qué función tienes ahí? Administradora y de recursos humanos. Tú eres la encargada de determinarlo, de delinearlo, pero si lo pones como staff, tendría que salir de la línea del director y él determina a qué áreas va a ayudar, pero que quede claro que ella es staff. Sí, nada más que le digo que esta posición de esta secretaria, 50% de sus funciones es apoyar a la directora de la escuela y el otro 50% es estar viendo directamente en oficinas la cobranza, con una persona responsable de cobranza. Exacto, es un staff, le está ayudando ahí porque así lo han determinado tu empresa, pero aquí la cuestión será hasta dónde realmente, y que como lo mencioné en esta cuestión del staff, que no se confundan estas funciones, porque no es superior a nadie. Ella simplemente está haciendo un trabajo especializado, porque lo sabe, porque ya con el tiempo así se lo han hecho saber. Entonces sí tendrías que revisarlo y precisarlo, pero yo pienso que estaría dentro de lo que es el Estado. Ella está apoyando esas decisiones. Sí. Ella está apoyando esas decisiones por ese conocimiento que posee. Ok, gracias. Ajá. De nada. De nada, ¿fuiste quién? ¿Fabi? Sí. Sí, de nada, Fabi. Bueno, voy a pasar, si ya no hay más preguntas. No, maestra, ya no tenemos más preguntas. Sí, muy bien. Ok. A ver, voy a hacer Fabi, a ver si alcanzas a ver un dibujo. Sí. Voy a ponerte aquí. Voy a agarrar esta. A ver, es director. Pienso que así debería de ser este organigrama, en esta posición de esta persona. ¿Sale? Sí. Secretaria. Porque sí labora ahí en la empresa, ¿no? Sí. Y este es subdirector. Vamos a pensar que así es, ¿no? Fabi.
Sí. Y entonces ella, exacto. Pienso que podría ser así. No sé si lo alcanzas a ver. Arriba es director, depende de ella directamente, depende de él o de la directora, la secretaria, Sí. pero es staff con respecto al subdirector. Ah, ok. Sí, pudiera ser así, pero Sí. también de la otra manera como te la había presentado, porque parecería que también se vincula no solamente con el subdirector, sino con estos aspectos contables, ¿no? Sí. Es Sí, correcto. entonces yo le quitaría esta línea, esta, Ajá. y la pondría punteada. Punteada, Ok. la dejaría así punteada, y si quieres señalar con los departamentos con los que ella se vincula directamente, pues lo podrías hacer. Y si no, no hay ningún problema que no lo señales, porque ya esta sola línea punteada es la que le está dando la posición de staff dentro de la empresa. Ok. Nada Gracias. más hay que tener cuidado si realmente es staff y si nada más se dedica a esas dos actividades, ¿no? Si se dedica más, entonces sí tiene una línea directa con el director, pero es staff con respecto al subdirector y a el área contable. Ok. Y que está dentro de la misma empresa, Ujú. ¿sí? Y ahí pudieran haber complicaciones en torno a, porque la posición en la que la colocan, pudiera crear complicaciones con respecto a otras áreas, por lo tanto, sí tendrían que tener claridad y hacérselo saber a ella y a las personas que se están vinculando con ella. Ok. Sí, gracias. De nada, Fabiola. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y la importancia que tienen los modelos para diseñar los puestos, ¿no? Ya hablábamos de estos modelos en un principio cuando di la introducción a este tema y hablaba sobre estos modelos rígidos, inmutables, inflexibles o estos modelos que tienen que ver con este contingente, con esta visión sistemática contingente donde suman, etcétera, ¿no? Donde hacen sinergia. Luego, entonces, aquí hay 3 modelos para diseñar estos puestos, que es el clásico tradicional, el humanista y el contingente. Y por supuesto, esta parte de el clásico es el que en su gran mayoría pudiéramos pensar que lo conocemos, en donde le dan mayor importancia a la tarea, a esa automatización, a esa mecanización, a eso de si sale fuera de lo que hace, se angustia, no sabe qué hacer, no pueden tomar decisiones, ¿no? Están más enfocados hacia esa tarea, hacia esa eficiencia, a ese permanecer en el mismo puesto para reducir todos estos costos y por supuesto nada más enfocados, las actividades están estandarizadas, es decir, solamente están para una persona o para un departamento, no puede entrar otra acción diferente a la que ya se está manejando. Es esta cuestión de conservar, es como esa zona de confort, ¿no? Pero que está centrados en esa tarea, ¿no? Es esta cuestión de individualizar demasiado la actividad y por supuesto a veces las jefaturas se vuelven todo un monopolio y todo un coto de poder que muchas veces son cerrados y no permiten el apoyo o los talentos, no observan los talentos de de los colaboradores que hay ahí, y lo cual también llega a traer o trae a las personas ese sufrimiento psíquico que está realizando, y lo que mencionaba Carlos ayer,
con respecto a todas estas actividades que llega a realizar un individuo que no se siente a gusto en esto porque su creatividad está apocada, porque él quisiera participar, pero el mismo modelo no lo permite. A veces no tiene que ver con estos jefes, sino porque así ya está impuesto por mucho tiempo, o sea, ya está impuesto y no hay manera. ¿Me explico? Entonces, eso es un modelo clásico o tradicional. Conforme va pasando el tiempo, tú puedes irlo transformando, por supuesto, se inicia generalmente así, pero hoy en día se está viendo que el modelo humanista le da importancia precisamente, no solo, por supuesto, a la tarea, todos le dan importancia a la tarea, pero están centrados más los humanistas en la persona o los grupos. Es a lo que de alguna manera se suma deja de ser un trabajo individual para convertirse en un trabajo en equipo. Es decir, mi trabajo colabora en tu trabajo, yo me sumo a él, ¿no? Y entonces las personas al momento de ser más consideradas, pues son más eficientes y sienten más satisfacción cuando empiezan ya a interaccionar con los otros, ¿no? Ese trabajo en equipo, se sienten más satisfechas y por supuesto porque se están poniendo la camiseta, porque se sienten considerados dentro de este tipo de modelos, ¿no? Y por supuesto que en el modelo humanista una de las características es que sus coordinadores, sus altos mandos poseen este nivel de liderazgo. Es una característica que pareciera que se aprende el liderazgo, también se trae, se deja ver a una persona que es líder. Hay algunas que les cuesta trabajo, pero se esfuerzan y lo hacen. Cuando tú estudias lo que es el liderazgo, pues podrías hacer más consciente tu comportamiento y darte cuenta si estás siendo un jefe autoritario, un jefe que monopoliza los mandos y que no le permite la entrada a nadie y no forma parte como una persona inspiradora que inspire, ¿no? Entonces, los humanistas, por ejemplo, dan recompensas sociales, se trabaja en equipo, se preocupa por ese entorno social. Es decir, por ejemplo, Coca-Cola, vamos a pensar, tiene un cierto modelo que empieza a atender cuando dice que es una empresa socialmente responsable, empieza a adentrarse a lo mejor les festeja los cumpleaños a sus colaboradores y tiene reuniones familiares con sus colaboradores, ¿no? Con la familia. Entonces, este es el modelo humanista. Y el modelo contingente está enfocado también, por supuesto, a las tareas, pero a las personas y a la estructura de la organización, es decir, de manera integral a un todo. Es dinámico, hay habilidades, por supuesto, que se exigen, pero hay variabilidad en ellas. Porque si llegas a faltar tú, inmediatamente ubican el talento de la otra persona e inmediatamente la llaman para que sustituya y realice el trabajo que de alguna manera hace falta por la ausencia de esta persona, ¿no? Por eso se dice que es dinámico, ¿no? Hay una autodirección y control, es decir, hay una autonomía, no hay tanta codependencia unos con otros, saben lo que tienen que hacer, están enfocados a toda esta parte de que si se te dificulta algo, se van y se acercan a ti, etcétera, ¿no? Hay identidad con la tarea, la hacen con gusto, te permite la retroalimentación, hay productividad y calidad, por supuesto, en el resultado cuando se maneja bajo estos modelos. Bien, bueno, tú tendrías que ir reflexionando a qué tipo de modelo perteneces y por qué y para qué, ¿no? ¿Cómo te gustaría plantear esta posibilidad? Tener gente más satisfecha contigo o gente, pues más frustrada y que además, obstaculiza las tareas. Y tú en este DNC como recursos humanos puedes realmente identificar todas estas necesidades e ir implementando una serie de estrategias que te lleven a prestar atención a ello, ¿no? Entonces aquí lo que hacen particularmente en del contingente, especializan a las personas, ¿no? Ya, no es así como
¿cómo podríamos llamarla? A una, no sé, a una jerarquía, sino parecería que todos dominan, todos están manejando la información y no hay ningún problema, ¿no? Porque resuelven, están para resolver. Bueno, vámonos entonces a esta parte de la administración de competencias. Por supuesto que sé lo que es una competencia, pero yo quería mostrarles a ustedes mediante la separación de los conceptos. Siempre me gusta, tal vez porque soy docente, a manera didáctica para que vayamos como relacionando y por nosotros mismos definir estos términos. ¿Qué es la administración de competencias, no? Cuando hablamos de la administración nos hacemos referencia a un proceso. Y ese proceso implica esa planificación, esa organización, esa dirección, ese control. ¿De qué? De esos usos de recursos, de todos los recursos que hay dentro de la empresa y de esas actividades de trabajo. Esto con el fin de que tú logres los objetivos o las metas de manera eficiente y eficaz. Entonces, lo que yo quiero dentro de este proceso es administrar estas competencias. Entonces, vámonos a la definición de lo que vendría siendo una competencia. Cuando he dado la materia de fundamentos de comportamiento organizacional y les hago ver a mis estudiantes lo que implica tu personalidad dentro de la empresa, la importancia que tiene tu ente como individuo, como persona que tú eres, les hago ver que hay 3 componentes importantes, que es el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. El componente cognitivo habla de todos estos aspectos, de cómo vamos procesando, por supuesto, la información para construir el conocimiento y el saber. El componente actitudinal tiene que ver con todas estas actitudes que muchas veces a nosotros no nos agrada cuando llegamos a tener, a usar un servicio y que de repente ves como, por ejemplo, el día que estaba dando yo aquí la sesión con ustedes, la primera sesión, tocaron mi puerta. Y ya saben que una marca, para no mencionarla, una marca de agua ya hace todas sus ventas por teléfono. Y tú la citas tal día. Entonces yo la cité, pero ellos no tienen hora para llegar, es variable. Pues llegó en el momento de venta. Y entonces yo inmediatamente tengo aquí una persona que abrió la puerta y veo al señor y atendiéndolos a ustedes me acordé, yo dije, ay, qué pena con el señor. Y entonces le digo, no, porque pues estoy atendiendo acá, discúlpeme. Y en ese momento veo cómo él hace un gesto, eso tiene que ver con la actitud, es decir, se molestó. ¿Qué implica esto? Que si el que está haciendo uso de ese servicio o ese producto lo detecta, puede afectar el proceso de producción o final de lo que está esperando la empresa obtener. Y entonces su labor de ellos es vender, su labor de ellos en esta actitud es tener esta paciencia, ¿no? Y posteriormente, la parte afectiva que tiene que ver con muchos conflictos que hay dentro de las empresas en esta parte individual de las personas, ¿no? Es decir, la parte afectiva, la parte emocional en donde no hay crecimiento, no hay atención al respecto en mi persona, es la que me lleva a conflictuarme dentro de toda una organización. Aunado a esto, bueno, se dejan ver este conjunto de aptitudes, este conjunto de conocimientos, este conjunto de habilidades y todo lo que yo acabo de mencionar y como lo dice el diagrama, destrezas, habilidades, actitudes, conductas, conocimientos que posee ese individuo. Esa es una competencia que se va a manifestar o la va a dejar
se va a desempeñar según el contexto en el que se encuentre. En este caso, en tu empresa. De ahí que tú tienes que identificar ese talento que tú andas buscando en la empresa como parte de esas competencias. De ahí que yo te mostré en la primera sesión una serie de aspectos que tendrías que identificar, ¿verdad? Pero son aptitudes, yo te voy a mostrar ahorita las 15 competencias laborales que tendrías que identificar a la hora de sugerir este perfil, ¿no? Definir la competencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es un diagrama que se encuentra, lo pongo, pero me deja ver todos estos saberes que un individuo posee, ese saber dentro de una empresa que se manifiesta, así como se manifiesta en el aprendizaje o cuando un docente le hace ver al estudiante o desarrolla esas competencias como el saber ser, el saber hacer, que tiene que ver con el saber disciplinario, el saber hacer procedimental y el saber ser, que es el saber convivir. El saber convivir está vinculado con todos estos aspectos emocionales, afectivos, de convivencia, de comportamientos éticos, el respeto, la puntualidad, la lealtad, la confianza, el compromiso. Son todos estos aspectos en ese saber ser, ¿no? O saber convivir. En el saber hacer son todos estos procedimientos que tú dentro de la empresa requieres que este individuo posea. Son todos estos saberes que le permiten al individuo desempeñarse en estas habilidades y destrezas que tú requieres para ese procedimiento específico. Y ahora, el saber disciplinario tiene que ver con todos esos conocimientos intelectivos, todos esos procesos que llevamos a cabo a la hora de implementar y tomar decisiones, ¿no? Como por ejemplo esta toma de decisiones, cómo es que se llega a la toma de decisiones, ¿no? Cómo es que se logra ese trabajo en equipo. No se va a lograr cuando tú no tienes todos estos saberes o estas competencias, ¿no? Que es lo más difícil, como bien lo mencionaba Carlos, no todos estamos de alguna manera conscientes que el trabajo en equipo suma y hace sinergia, ¿no? Permite que el trabajo salga lo más rápidamente posible, ¿no? Y no haya abuso hacia otras personas. Entonces, ya dicho todo esto, yo me voy a dar a la tarea y este documento yo sí me gustaría enviárselos a todos ustedes. Yo se lo voy a enviar a la licenciada Ruth y a la no sé a quién se lo deba yo enviar para que ustedes lo conozcan. Y trae dos partes estas competencias. En la primera parte se determinan las competencias claves del puesto y puede ser, por supuesto, muy útil para ti que realices estas dos preguntas. Cada vez que tú lleves a cabo esto, ¿necesito utilizar esta competencia para desempeñar mis funciones y actividades? Si la respuesta en esta pregunta es sí, lo que tú tienes que hacer es poner una X, por supuesto. Y si y la tienes que poner en la columna correspondiente, ¿verdad? Esa X, que sería en la columna sí. En caso contrario, vas a señalar no y marcar entre un mínimo de 5 competencias y un máximo de 8. Es la recomendación. Ahorita te lo voy a presentar aquí para que lo hagamos y me digas tú, o lo hacemos, lo puedes responder y si quieres lo trabajamos. De lo contrario, entonces te lo dejo de tarea para que tú lo hagas de manera consciente en cuanto a tu puesto. Y si lo puedes hacer, por ejemplo, Carla, que ya tienes todos estos puestos que son tus coordinadores y los tienes en el mismo nivel porque hacen el mismo nivel de especialización porque es por funciones, pues ojalá lo pudieras hacer. Ahora, la segunda pregunta que te tendrías que plantear es ¿qué importancia tiene la competencia para el desarrollo de mi trabajo? Si se fijan, están vinculadas también con las 3 preguntas que yo les hice. ¿Cuál es mi trabajo?
¿qué es lo importante de mi trabajo? Y la última pregunta es, ¿cómo es que lo estoy desempeñando? El desempeño está vinculado con sus competencias, por eso es que les costó hasta cierto punto dificultad, como ya lo habíamos dicho, el 80% pues no sabe responderlas debido a que no han sido transmitidas eficientemente estas asignaciones de tareas, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la competencia para el desarrollo de tu trabajo es algo que tendrías que plantearte a la hora de contestar esto. Entonces, para responder esta pregunta vas a pensar en esas funciones y esas actividades que está desarrollando tu puesto y vas a elegir de entre aquellas competencias que has considerado necesarias, las que crees que son más prioritarias o claves y ordénalas según su importancia en la columna denominada orden, dándole un 1 a la más importante y un 2 a la segunda más importante y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, la segunda parte de estos comportamientos ahora son estos comportamientos claves asociados a cada competencia. Es decir, allá arriba vas a identificar esa competencia y en esta parte vas a identificar estos comportamientos claves que están asociados a esa competencia. Y estas también vienen, esto que yo estoy poniendo aquí viene en el formato que yo te voy a prestar, bueno, que yo te voy a enviar y compartir. Una vez señaladas y ordenadas las competencias, como ya te las mencioné, que tú vas a considerar claves para el desarrollo de sus funciones y actividades en tu puesto, vas a indicar los comportamientos que consideras más importantes para cada una de ellas. Te va a ir guiando, es muy sencillo, y entonces así poder desempeñar tu trabajo de la forma más efectiva posible. Luego, entonces, la forma de contestar a esta parte del cuestionario es igual que en el apartado anterior. En primer lugar, vas a señalar los comportamientos que consideras que son necesarios para cada una de las competencias claves, ¿no? Bueno, ya te lo estaré mostrando. Entonces, me voy a salir de la presentación para compartir con ustedes este formato que les estoy comentando y ojalá alguien pudiera contestarlo, ¿no? Aquí está. Lo tengo en... aquí está. Esta es la primera, ¿no? Entonces, así se llama. Mi puesto exige las siguientes competencias. Recuerda que únicamente tienes que ordenar las competencias que has considerado claves entre un mínimo de 5 y un máximo de 8. ¿Estamos? Aquí le vas a contestar si sí es sí o si es no y según lo que tú determines como competencia, ¿no? Y le vas a poner un orden. Señor Juan. Si sería la primera, la segunda, etcétera, ¿no? Entonces aquí están las 15 competencias. Y las 15 competencias, yo voy a hacer la pregunta y tú vas contestando, ¿te parece? Recuerda que la pregunta es, ¿necesito utilizar esta competencia para desempeñar mis funciones y actividades? ¿Y qué importancia tiene la competencia para el desarrollo de mi trabajo? Para responder a esta pregunta, vas a tener que pensar en esas funciones y en esas actividades que desarrollas en el puesto, ¿no? Y vas a elegir aquella competencia que has considerado necesaria. Vámonos entonces con esto. El aprendizaje es una competencia y está vinculada con la rapidez para aprender y aplicar nuevas informaciones, sistemas y métodos de trabajo. Rapidez para aprender y aplicar nueva información, sistemas y métodos de trabajo. Contéstame sí o no y si quieres al final ya planteas lo que es el orden. ¿Sale? ¿Necesitas utilizar esta competencia para desempeñar tus funciones y actividades? ¿Necesitas aprender con rapidez para aprender y aplicar nuevas informaciones? ¿Sí o no? Ok, vámonos con la siguiente. ¿Necesitas utilizar la siguiente competencia que es flexibilidad?
necesitas modificar el comportamiento adecuándolo a situaciones de cambio o ambigüedad, manteniendo la efectividad en distintos entornos con diferentes tareas, responsabilidades y personas. Repito, tú necesitas esta competencia de ser flexible, necesitas modificar ese comportamiento, necesitas adecuarlo a situaciones de cambio o ambigüedad, manteniendo la efectividad en distintos entornos con diferentes tareas, responsabilidades y personas. Bien, ahora dime sí o no ahí. Luego, la decisión es otra competencia, ¿no? Tomar decisiones rápidamente y emitir juicios, aunque puedan ser difíciles o poco populares, es una competencia que requiere el puesto en el que te encuentras. Ahora, la comunicación. Requieres de esta competencia informar clara y concisamente y obtener información de personas de distintos niveles, formación o intereses. Necesitas expresar claramente la información tanto de forma oral como escrita. Contesta. La excelencia. Realizar las tareas buscando en sus actividades los mayores niveles de calidad y la forma de mejorar sus actuaciones anteriores. Yo lo voy a dejar hasta aquí a las 5 y esta como te la voy a enviar, tú la vas a desarrollar. Si yo te dijera hasta ahorita, porque nos piden que elijas entre 5 y lo que menciona acá arriba, si no me equivoco, serían un mínimo de 5 y un máximo de 8 competencias, ¿no? Tendrías que verificarla y la podrías elegir, ¿no? Dentro de las 15. Pero yo te invitaría a que no elijas 5 u 8. Tú identifícalas y dime sí o no. Estamos ya cuando las hayas identificado, entonces vamos a pasar a la parte de, vamos a pensar que eliges si eliges la de aprendizaje, vas a poder entonces hacer este ejercicio. Vamos a pensar que tú elegiste aprendizaje, pero antes quiero decirte que dentro de estas 15 competencias, me regreso tantito, dentro de estas 15 competencias que existen, pueden haber otras que tú estés identificando. Aquí en donde dice otras, ahí tú las colocas, ¿sale? ¿Sale? Las competencias, pero que están directamente vinculadas con estas acciones, que son las que vas a identificar. Ahora vamos con la segunda parte. En esta segunda parte refiere que ya identificadas estas competencias, ahora vas a señalar los comportamientos referidos a estas competencias. Y aquí vamos a pensar que tú elegiste competencia necesaria para tu puesto de trabajo, el aprendizaje, lo cual significa rapidez para aprender y aplicar nueva información, sistemas y métodos de trabajo. Dentro de todos estos, ¿cuáles son los comportamientos que requieres tú tener para esta competencia de aprendizaje? Es decir, adquirir rápidamente los conocimientos y destrezas a partir de instrucciones, estudio, experiencia, utilizar rápidamente los nuevos conocimientos y destrezas en las tareas habituales, trabajar con productos, herramientas y equipos que cambien con frecuencia y cuyas modificaciones han de aprenderse con rapidez, ensayar nuevas formas de solucionar los problemas habituales de trabajo, etcétera. Tú tienes que responder sí o no y también las ordenas. Y ya después de que lo hayas visto, pues entonces ya empezarás a tomar decisiones en torno a cuáles serían las competencias más específicas y, por supuesto, posteriormente definir los comportamientos que esperas de ese puesto, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, flexibilidad, que es modificar el comportamiento adecuándolo a situaciones de cambio o ambigüedad y manteniendo la efectividad en distintos entornos con diferentes tareas, responsabilidades y personas. Y entonces los comportamientos tú los vas a elegir que están vinculados con la flexibilidad de realizar una amplia variedad de actividades con eficacia dirigidas a alcanzar los objetivos y eficiencia, forma de conseguir los objetivos. Y así sucesivamente tú puedes identificar esto.
Maestra, disculpe, no está proyectando la presentación. Ah, caray. Ay, ¿por qué no me dice? Ay, Dios mío. Yo estoy, hable y hable pensando que ustedes estaban, ahorita se las pongo. No se preocupe. ¿Ahora sí lo ven? Sí, maestra, ya se ve. Ay, muchas gracias. Yo pensé que sí estaba. Me van a disculpar, estoy desde las 7 de la mañana frente a grupos. Hoy fue un día muy pesado, entonces no me di cuenta que estaba fuera de la cámara. Bueno, esta es la primera parte de la que les hablaba, ¿no? De estas, de ordenar las competencias que han considerado claves. Y aquí están, mire, son aprendizaje, flexibilidad, decisión, comunicación, excelencia, resistencia a la tensión, negociación, desarrollo del personal, conocimientos técnicos, liderazgo, planificación, organización, colaboración, solución de problemas, trabajo en equipo, mejora continua, pero además existen otras que tú pudieras también identificar y que aquí no está. Por supuesto que todo esto se va construyendo con la experiencia de todos ustedes y quién mejor de ustedes para analizarlo y construirlo y ajustarlo a sus necesidades, a lo que ustedes verdaderamente quieren. Ahora, la segunda parte era lo que yo refería. Aquí estarían determinados los comportamientos claves asociados a cada una de estas competencias. Y estaba yo mencionando que si eliges aprendizaje, aquí están los comportamientos. Vamos a pensar que elegiste flexibilidad, ahora la tienes que analizar y tiene que ver con estos comportamientos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la decisión, que quiere decir tomar decisiones rápidamente y emitir juicios, aunque puedan ser difíciles o poco populares. Aquí te describen una serie de comportamientos que están vinculados con esa competencia, ¿no? Y aquí está la comunicación, 4, y así sucesivamente. Y todo va a depender de las que tú hayas elegido. Pues llegamos al final del día de hoy, que sería la segunda sesión, y me faltaría la última sesión, que nos estaríamos viendo el martes. No sé si tengan alguna pregunta. No, profesora. De mi parte, sería todo. Tengo una pregunta. ¿Quién eres? Otra vez, Fabiola. Fabi, dime. Una pregunta. Digamos que para aplicar empezar con las descripciones y perfiles de puesto, usted mencionó de varios métodos, que es la entrevista, lo que es los cuestionarios y lo que es la observación. ¿Se pueden aplicar las tres al mismo, digamos, en el proceso de toda esta planificación? Por ejemplo, que yo haga un cuestionario y quiera a esa misma persona que le hice el cuestionario, quiera hacer la entrevista. Recordemos que el cuestionario en sí se puede utilizar para la entrevista, cuando tú estás haciendo una entrevista estructurada. El cuestionario tiene la flexibilidad de que, a diferencia de la entrevista, Fabiola, que puedes utilizarlo mediante aplicaciones y es como mucho más económico, más fácil y más rápido, pero se te pueden ir ciertas preguntas, aunque menos desgastante porque el mismo sistema ya te arroja todo un análisis al respecto. La entrevista tiene una ventaja muy importante, es cara a cara. Entonces, cuando tú me dices, puedo aplicar el cuestionario y entrevista, pues es que en la entrevista estás aplicando un cuestionario, puedes encontrar una entrevista estructurada, y la entrevista estructurada es que puedes utilizar el mismo cuestionario que tú le estás enviando a un trabajador, y entonces ese mismo cuestionario lo puedes utilizar para entrevistar a otro trabajador y hacer el comparativo. ¿Cómo responden? La riqueza de la obtención de la información, cómo responde esa persona
cuando es una entrevista a cuando lo hace por sí solo. Y ahí pudieras obtener una riqueza, pero no a la misma persona. Es decir, te va a decir, oye, ya te la contesté, no se trata de gastar a la gente, ¿no? Porque también se crea un clima de miedo, de tensión, cuando empiezan con las entrevistas en esta parte. Ahora, la observación, puedes cotejar la información que ellos te brindaron en un momento en el que probablemente ellos ni lo sepan o probablemente le digas, voy a estar observando tu trabajo para eficientar y ver las posibilidades de, sí lo puedes hacer, pero por supuesto eso es para triangular la información, es para una investigación más profunda, pero se trata también de ser prácticos, que tienes que elegir la que mejor te convenga a las necesidades de la empresa, para el presupuesto que tienes para llevarla a cabo. Tienes que considerar muchísimos elementos al respecto. La entrevista semiestructurada es esa, también es cara a cara, utilizas un cuestionario, pero tú le planteas más preguntas o ella misma ya te va respondiendo las demás que ya tenías planteadas con una sola pregunta. No sé si respondo, Fabiola. Sí, sí, muchas gracias. De nada, Fabiola. ¿Algo más? No, maestra, en el chat no tenemos preguntas. Si alguien tiene alguna otra duda, que guste activar su micrófono. Kevin. Creo que no. Creo que era en sonido. Pues bien, si ya no hay más preguntas, menciona a Mónica Leticia en el chat, nos pone que todo muy claro, que gracias. Entonces, sí, y también Mónica refiere que si les voy a enviar la presentación, sí, ya se las envié. Este formato se los voy a enviar apenas porque lo utilicé para esta presentación, pero yo se lo envío a la licenciada para que, por supuesto, lo tenga y ustedes puedan utilizarlo. Pero ustedes también lo pueden diseñar de acuerdo a todas estas necesidades que tengan, ¿no? Pero les va a ayudar mucho a ustedes. ¿Qué más? Perfecto, maestra. Y son agradecimientos, ponen en el chat. Muchas gracias por la información, gracias por su atención. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas, maestra. Pues si ya no tienen más dudas, agradecemos su participación en la sesión. La próxima sesión es el día martes 31, en el mismo horario, con la misma liga. Entonces aquí los esperamos. Claro que sí. Gracias, maestra. Que pasen buena tarde. Gracias, Fernanda, por la interpretación. Gracias. Gracias. Por último, si alguien no colocó su nombre en el chat, si nos hacen favor de ponerlo para registrar su asistencia. Licenciada Ruth, hay una pregunta que nos hacen en el correo que nos envían, que tenemos que contestar algo, pero no sé si yo también. ¿Contesto? No, maestra, ese no. Le agradezco mucho. No, al contrario. Bueno, buena tarde. Buena tarde, hasta luego.